¿de acuerdo? Es importante entender los fundamentos. Por ejemplo, tenemos una armadura aquí, un marco, perdón. Entonces, tenemos carga distribuida, que es lo que vamos a ver en el modelo prácticamente. Es importante que lo entiendan. Pero también tenemos un sismo, que sería el sismo en X. Aquí lo vamos a representar simplemente en dos dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando nosotros aplicamos carga? Pues bueno, vamos a ponerle otro color. Lo que va a ser esto. Prácticamente vamos a tener este diagrama, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, salió muy chueco. Pero bueno, algo así vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros aplicamos una fuerza, estos momentos se hacen por excentricidad, ¿de acuerdo? Para que no se confundan. Eh, esta, esta fuerza lo que va a hacer es que este momento lo va a enviar hacia acá, ¿de acuerdo? Lo va a tratar de desplazar. Obviamente se va a ir pegando a la orilla. Y este que tenemos acá, bueno, lo hice muy exagerado, prácticamente así. Lo que va a hacer es que este momento se va a recorrer como quedó de esta manera, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a pasar en las vigas? Igual en las vigas, pues en las vigas igual, este va a hacerse un poco más pequeño, pero ¿qué va a hacer? Se va a mover y va a incrementar ahora este lado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo importante es el por qué cuando uno hace ecuaciones o uno resuelve de una manera estática, no sale lo mismo que cuando lo resuelve de una manera dinámica, ¿de acuerdo? De una manera dinámica, pues bueno, podemos ver estos diagramas, pueden ser más grandes de una manera estática, ¿de acuerdo? Principalmente en edificaciones grandes. Por eso lo que te pide las normas. Cuando tienen alturas más de 30 metros, te pide ciertas ecuaciones. Cuando tienes mayor a 100 metros, ciertas ecuaciones. Cuando tienes mayor a 13 metros, ciertas ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es lo recomendable aquí? Pues bueno, que aprendas de prácticamente de todas las maneras, ¿de acuerdo? Porque las maneras estáticas son básicas y son ecuaciones aproximadas, ¿de acuerdo? Pero el saber eso, por ejemplo, el saber todo esto, te hace entender cómo se va a comportar la estructura, ¿de acuerdo? Y ya lo puedes modelar y ya sabes qué es lo que vas a obtener. Por eso, al final de terminar un proyecto, revisas el proyecto, lo imprimes, lo revisas y hay cosas incongruentes con lo que tú ya sabes. Y de ahí viene un buen revisor y de ahí viene un buen estructurista. ¿De acuerdo? ¿Por qué crees que cuando alguien ve a bueno, tiene no sé, como supervisor un buen ingeniero, simplemente ve la estructura y dice, esto no está bien, revisa este elemento y muchas veces tiene la razón, ¿de acuerdo? Bueno, muchas veces de las veces que yo vi, no respecto a mí, sino respecto a otras personas que trabajan en el mismo lugar, como calculistas, veía esos detalles. Y es simplemente por esto, porque uno entiende esto y ya sabes que no te puede dar tal valor, o tal viga, o tal columna, sería ilógico, ¿de acuerdo? Entonces es importante que aprendan esto y que ya después, ahora sí, vayan al software y modelen lo que quieran, ¿de acuerdo? Si una persona no entiende esto, y esto es lo que quiero que entiendan, por eso les digo, aprendan a hacerlo a mano. Si tú no sabes hacerlo a mano y lo sabes hacer a puro software, entonces realmente no sabes nada, ¿de acuerdo? Siempre va a estar una persona que te va a revisar ahí y va a encontrar los detalles o las incongruencias principalmente de los elementos. Entonces, bueno, de esta manera se va a comportar.
¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué cuando nosotros hacemos edificios muy altos, este, si nosotros analizamos estáticamente, ya sean 20, 30, 50, 100 pisos, lo que sean, ¿de acuerdo? Porque si uno analiza estáticamente un elemento, va a estar súper sobrado en comparación del software, por esto mismo, ¿de acuerdo? Y entre más alto sea el edificio, pues obviamente los, las fuerzas y principalmente la masa va a ser mayor, entonces va a producir momentos más grandes, ¿de acuerdo? Un pequeño desplazamiento con mucha masa, los momentos se incrementan exponencialmente. Entonces, no puedes revisar simplemente estático cuando tienes edificios muy altos, porque fallaría. Un pequeño sismo y fallaría. Estáticamente pasa. Que no se mueva nada, que no haya ningún temblor, que no haya nada de eso. Pasa. Pero cuando ocurren los sismos, como pasó en la Ciudad de México en el 93, me parece. Perdón, en el 85, perdón. En el 85 y en el 2017, pues bueno, muchas estructuras se cayeron, muchas. Y muchas quedaron inservibles. Si te das, bueno, si paseas por ahí, pues ves muchísimas estructuras ya inservibles, ya no puedes habitar ahí porque es inseguro. Entonces, por eso es la importancia de hacerlo a mano y hacerlo dinámicamente, o modal o no lineal, en este caso ya un poco más avanzado. Entonces seguimos explicando esto ya que es muy interesante y bueno, aquí no hay recetas rápidas, pero bueno. Entonces, si nosotros tenemos el sismo en X, lo que va a ocurrir es que este momento se va a incrementar. Entonces, ¿qué ocurre cuando un momento se incrementa? ¿Qué pasa? Tenemos un elemento, por ejemplo aquí una viga, y esa viga obviamente en este punto, que serían los puntos críticos, nos va a pedir mayor a cero. Va a haber un punto en donde si este momento crece mucho, pues bueno, ya el elemento ni con todo el acero va a soportar, entonces necesitamos elementos ya más aperaltados principalmente, ¿de acuerdo? Y para eso es cuestión de revisar lo que son las normas. Hay recomendaciones que te dan las normas, por ejemplo, la altura y el ancho, que sería B. No pueden, esto no puede ser menor a 4 veces que este. Incluso en el McCormack te dice, ¿de acuerdo? Recomendación que no se haga de esa manera. Otras recomendaciones hay muchísimas. Es por cambios volumétricos. Si tienes mayor a 60 centímetros, por ejemplo este peralte mayor a 60, pues no tienes que poner varillas aquí de al menos del número 3. Todo esto en las normas lo ves, ¿de acuerdo? Igual en un curso que tengo ahí para algunas personas que ya lo han tomado, bueno, ven que vemos todo esto. Muchas cosas básicas y también vemos lo que son las hojas de Excel, ¿de acuerdo? Los cálculos estáticos y prácticamente todo mi trabajo es lo que les comparto, exclusivamente a ellos, ¿de acuerdo? Entonces, sigamos aquí. Tenemos un sismo en X. Va a ocurrir este movimiento. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos el sismo que pusimos negativo? Por eso lo ponemos negativo. Si no, simplemente nos diera de un lado muy que nos falta cero y del otro lado está bien. Entonces, por eso necesitamos un sismo en el otro sentido. Ausente el sismo en X. Ahora el sismo en Y es el que va a funcionar. Entonces pasa lo mismo. Crece y aquí se hace pequeño. Igual de este modo crece y acá se hace pequeño. ¿De acuerdo? Y entonces también afecta a nuestras columnas esos sismos. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos análisis modales? Bueno, los análisis modales prácticamente los modos de vibrar una estructura. Y los modos de vibrar de una estructura, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿cuántos necesitamos? Pues bueno, lo suficientes para que
la participación de masas sea mayor al 90%. ¿Esto qué nos quiere decir? Eh, Aunque hay libros, pero ya son muy viejitos esos libros, te comentan con simplemente 5 modos, 6 modos, o el número de, el número de pisos por 3 modos, y ese es el número de modos. No, eso realmente no es así. ¿Por qué? Un modo, y hay 3 principales modos, ¿de acuerdo? Lo voy a poner de otro color. Modo uno, modo 2. Bueno, lo voy a poner un poco más alejado. ¿De acuerdo? Como una S. Y el modo 3, prácticamente esos son los modos principales. Obviamente, como te comento, hay muchísimos más modos. O sea, esta con un pequeño ligero cambio de pendiente o cambio de curvatura, ya es otro modo. Entonces, puede que ese pequeño modo, pequeño cambio de curvatura, sea el que afecte más a la estructura. Entonces, entre más modos tengamos nosotros, o principalmente que nosotros cumplamos con el 90% de la participación modal, pues bueno, con eso ya es válido nuestro cálculo. De otra manera no es válido. Y en las normas te lo comenta. Y ahora, ¿qué pasa con los modos? Estos modos pueden entrar en resonancia con la estructura. O sea, que los pisos de arriba pueden entrar en resonancia con los pisos de abajo. Y esto hace que incremente, ¿de acuerdo? Que las fuerzas horizontales incrementen. Y eso obviamente nos da estructuras más... el mismo software te va a decir, sabes que este elemento ni siquiera pasa, ¿de acuerdo? Con el análisis estático y análisis dinámico te va a decir, no pasa este elemento. Te lo va a marcar en rojo y te va a decir, hay varios elementos que no pasan, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que debes de hacer es sí, hacer que pasen todos los elementos. Después tienes que hacer análisis modales, revisar los esfuerzos. Realmente no nada más es de ver que todo esté en verde y ni siquiera debe de estar en verde. Puede estar en amarillo y está bien. ¿De acuerdo? Eso es lo que igual también vamos a comentar. No porque esté en verde ya significa que está bien o está óptimo. De hecho, no. De hecho, el verde no es óptimo. Perdón, el amarillo es uno de los óptimos que está trabajando la estructura. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a seguir explicando esto. ¿Y cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta que es óptimo? Revisándolo con los métodos estáticos, métodos aproximados, ¿de acuerdo? De ahí te das cuenta. Por eso es importante que lo sepas hacer a mano. Y bueno, seguimos acá. Iba a explicar lo de conexiones. Me salgo del tema, pero seguro que vale la pena. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de momentos, de hacer un envolvente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos una viga simplemente apoyada o empotrada, como sea. Empotrada. Empotrada. Esto va a tener, habíamos dicho, va a tener un momento. Imaginemos que este momento es 1.4 de la carga muerta. Ahora tenemos otro momento que sería 1.2 más 1.6, bueno, carga muerta, carga viva, sismos, listo, tenemos esa otra combinación. Ahora tenemos otra combinación que sería algo similar, pero posiblemente sea un poco más grande, que sea la otra de 1.2 más 1.6, etcétera, etcétera. Ahora tenemos otra que sería la de 0.9, 0.9, que posiblemente sea esta. 0.9 más el sismo en X y sismo en Y. Y ahora tenemos la otra, 0.9, bla, bla, bla. Positivas.
Ahora tenemos las negativas. Bueno, esto ya quedó muy chueco, pero mejor lo quito, si no, no se va a entender. ¿De acuerdo? Imaginemos que ya tenemos todas las cargas. Sismos, cargas muertas, bueno, estáticas y dinámicas para que terminemos pronto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el envolvente? El envolvente lo que va a hacer es prácticamente envolver todo eso. O sea, va a diseñar con lo máximo. Por ejemplo, esta verde se ve aquí. ¿De acuerdo? Y va a ir por aquí. Todo lo máximo. Por arriba, por abajo, todo lo máximo. Toda la orilla de todo lo máximo. Y de esa manera va a quedar. Entonces, nos va a diseñar, pues sí, nos va a diseñar con todo esto. Y ya no solamente con una de las más críticas, que es lo que hace el software, sino te va a diseñar con todo. Pero ojo aquí, este, este modo, perdón, esta combinación no, no la metemos en el análisis. ¿Por qué? Porque simplemente nos va a quedar muy sobrados. Entonces, ¿para qué la queremos? Como ya lo mencioné, para conexiones. ¿Y por qué en conexiones? Porque simplemente jamás debe de fallar una estructura por conexión, ¿de acuerdo? Entonces, de la manera que nosotros nos podemos asegurar un poquito, bueno, un poco más, sería haciendo este envolvente y diseñándola de esa manera. E incluso de esa manera todavía incrementarle un pequeño factor. ¿Por qué? Porque uno no sabe quién va a soldar eso o si es apernado. Principalmente si es soldado, pues se corre un poquito de más riesgo. Porque no sabes quién lo va a hacer, si esa persona sabe soldar o si esa persona no está ebria o muchas cosas, ¿de acuerdo? Muchos factores. Principalmente en conexiones hay que meterle un poquito más de seguridad. ¿De acuerdo? Y bueno, eso es lo que es la envolvente. Entonces aquí llevamos 3, 1, 2, 3, 4. Y de esa manera vamos agregando nosotros todas las cargas todas las combinaciones que hicimos. ¿De acuerdo? Hasta tener todas. Y esta. Ahora, ¿qué pasa con estas? Obviamente estas ya no, porque son muchísimo menores a estas. Principalmente por el factor aquí 1.2 y 1.6. Ya no tiene caso meter esas. ¿De acuerdo? Metemos todas estas. Y envolvente. Importante, envolvente. Si tú le pones aquí lineal, te las va a sumar. Entonces te va a dar momentos cortantes enormes. ¿De acuerdo? Y eso lo vas a notar. Y pues bueno, ya tenemos esta. Ahora lo que podemos hacer es también agregar una donde pongamos lo estático. Y simplemente ponemos, perdón, aquí a ver. Vamos a definir otra que es importante. Deflexiones. Deflexiones. Igual le ponemos, perdón, aquí, lineal. Simplemente son las cargas de servicio. Y sobrecarga permanente. Listo. Solamente esas tres cargas, que son las de servicio. El factor de escala va a ser 1. Ahora podemos agregar la estática. Que prácticamente la estática son ok. Lo estático es lo que no tiene sismo. ¿De acuerdo?
prácticamente la estática. A ver, para que me entiendas, la estática, lo que trato de hacer con la estática yo es verificar, poder verificarlo a mano, ¿de acuerdo? ¿Cómo yo verifico a mano? Bueno, va a depender de qué factores utilices. Si utilizas el 1.4 de la carga viva más el 1.4 de la carga muerta, pues bueno, eso es lo que vas a hacer aquí, ¿de acuerdo? O si utilizas 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva, pues bueno, eso va a ser tu estática. Entonces lo que vas a hacer aquí, simplemente vas a poner 1.2 de la carga muerta igual sobre carga permanente y carga viva. Aquí está, 1.6. Y le ponemos estático lineal. Esto es para comprobarlo a mano. ¿De acuerdo? Igual esto no lo ponemos en lo que es en el análisis, por ejemplo aquí. No lo incluimos. ¿De acuerdo? Simplemente nosotros queremos corroborar esos valores. El estático es simplemente, a ver, voy a sacar estos, ¿qué momento me da esta viga? Me da un momento de, no sé, de 3 toneladas metro. A ver, si yo lo hago a mano por áreas tributarias, ¿qué valor me da? 3. Ok, está correcto. Y de esa manera, ¿de acuerdo? Y ahora definimos lo que son, a ver, masa source. Este ya lo habíamos definido, me parece. Bueno, no lo habíamos terminado de definir. ¿Por qué? Porque no me aparecen acá los demás valores. Ponemos carga viva. Bueno, a ver. Sobrecarga permanente y carga viva. Y lo que hacemos es simplemente poner 0.5 de la carga viva. Modificamos. Aquí, ¿por qué? Por 0.5 o por el 50%. Bueno, esto va a depender de la estructura. No todas llevan el 50%. Hay unas que llevan el 25%, hay otras que llevan el 40%, 50%, 70%, el 100%. O sea, ¿qué quiere decir esto? El massa source quiere decir, o te está preguntando cuánta masa quieres que participe en el momento del sismo. ¿Cuánta masa? Esto es a tu criterio, ojo. Esto es a tu criterio. Entonces, tú haces un diagnóstico de cuánta gente podría estar en el sismo. Bueno, cuánta gente puede estar cuando ocurre un sismo en ese edificio que tú estás diseñando. Pues bueno, este es un edificio, no sé, son departamentos. Yo calculo que un 40% o un 50%. Esto es lo que le voy a poner aquí. Por ejemplo, aquí un 50%. O, ¿sabes qué? Va a ser un hospital. Los hospitales están al 100% o al 90%. Entonces, yo no bajo del 90%. Eso sí te lo digo, yo no bajo del 90%. Pues que le pongo un 100% en hospitales, porque ahí va a estar lleno, seguro. ¿De acuerdo? En escuelas, pues en escuelas puede ser un poco menos. ¿De acuerdo? Un 90, un 80, un 90 o un 100%, ¿de acuerdo? Dependiendo también la importancia del edificio. ¿Es un edificio importante o simplemente... Obviamente todos los edificios son importantes, ninguno queremos que se caiga, pero obviamente esto va a afectar el costo del edificio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque va a llevar más acero, va a llevar más concreto, va a ir muchísimo más reforzado, te va a pedir elementos muchísimo más grandes con un 100% que con un 50%. ¿Estamos de acuerdo? Y es lo que veíamos aquí. Justamente lo que veíamos aquí. Esto es lo que va a pasar con el sismo. Entre mayor masa tengamos, el momento, estáticamente van a ser mayores. Dinámicamente, obviamente, va a incrementar esto. ¿De acuerdo? Entonces los vamos a dejar con un 50%, pero esto es a tu criterio. Esto no es al criterio
estamos metiendo aquí y por eso lo estoy explicando. Y bueno, listo. Tenemos el 100% de la sobrecarga permanente y el 50% de la carga viva. Aquí tenemos otra fuerza que sería la carga, perdón, otra carga que sería la carga muerta como tal, pero realmente no, porque ya le está considerando acá. Massa source y ponemos la flechita de elemento self mass, o sea, el precio propio del elemento, pues. Y aquí igual nos pregunta, ¿incluye masa lateral, vertical, o sea, que esta cosa salte, sí o no? Bueno, aquí puedes incluirla o no puedes incluirla. Y bueno, ya las demás está bien. Igual definimos diafragmas, me parece que ya lo definimos. Si no, bueno, hay que regresar aquí. Te va a aparecer como, me parece como D1 o algo así, como D, y ya le pones rígido o semirrígido. Esto va a depender si el diafragma es rígido, o sea, si son losas de un peralte ya bueno y con vigas secundarias, o, o eso no es como rígido, es flexible. O sea, quiere decir que si esta losa que vaya a tener aquí se va a deformar, ¿de acuerdo? Y eso va a afectar a tus desplazamientos. No va a ser el mismo desplazamiento en esta esquina que en el de acá, aunque lo pongas en rígida, pero si lo pones en semi-rígida, los desplazamientos diferenciales van a ser mayores, ¿de acuerdo? Entonces aquí es cuestión igual de evaluar si es rígida o semi-rígida. Para losas de 10 centímetros de concreto armado, losa rígida. Para losas semirrígidas podrían ser prácticamente láminas, todo lo que se pueda deformar. Obviamente, si esas láminas no tienen como contraventeos o algo que lo restrinja, pues obviamente van a ser semirrígidas. En dado caso que sí, pues bueno, va a ser rígida. Listo. Ahora nos vamos a definir. Había una parte en donde comentaba sobre los modos aquí. Le ponemos modificar para ver qué nos aparece. Modal. Por Eigen valores o reads. Son dos métodos que nos permite utilizar. Yo utilizo ¿de acuerdo? Y aquí otra cosa importante que era lo que mencionaba. Número máximo de modos. Por default te da 12. Pero bueno, esto ya al final de nosotros hacer un análisis, vemos cuántos modos necesitamos. O sea, hacemos una corrida y vemos si tiene el 90% mayor al 90% de participación o el 90%, pues bueno, nosotros agregamos más modos. ¿Cuántos? Los que sean necesarios. Sean 100, sean 200, sean 1000 modos. Va a depender de la estructura. Si es muy irregular, si tiene muchos elementos, obviamente te va a ir pidiendo más modos. Y bueno, por el momento lo dejamos así. Y explico esto último, ya que tengo otros asuntos. Y son los modos, ¿de acuerdo? Prácticamente este modo es diferente a lo que decíamos. Puede que afecte más que este, ¿de acuerdo? Entonces por eso necesitamos al menos que tenga el 90% de participación. Y con eso nosotros ya nos cercioramos de que cumplimos eso primero por norma y segundo porque va a tener más modos, ¿de acuerdo? O sea, la estructura va a estar expuesta a más modos. Y, y estos modos, como mencionaba, la estructura puede entrar en resonancia, ¿de acuerdo? Por el simple hecho del sismo.
puede hacer que la estructura entre en resonancia. Y eso te das cuenta, como te das cuenta, si los momentos son grandes, si... Ya eso lo vamos a ver un poquito más adelante ya con números, ¿de acuerdo? Ahorita lo puedo explicar, pero bueno, no va a ser lo mismo que verlo ya con números y decir, esto entra en resonancia esta estructura o no. Y ya después, obviamente, son evaluar la resonancia de la estructura suelo. Después de ello, hay recomendaciones sobre los sobre lo sobre el periodo fundamental o el periodo principalmente el periodo del suelo, periodo de la estructura y pues bueno, más detalles ahí, pero eso lo vamos a ver en una siguiente. De acuerdo, por el momento esto es todo y nos vemos en una siguiente. Hasta luego.